Bien, vamos a comenzar aquí, pues como hablamos en la clase pasada, estamos trabajando lo que es el triángulo rectángulo, ¿verdad? Las relaciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Importante lo que de lo que estábamos hablando ayer, la clase pasada, recordar, ¿verdad? Importante esto. Un triángulo, la suma interna de sus ángulos tiene que dar ¿cuánto? 180. Importante. Lo otro es que en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo hay que saber identificar, ¿verdad? Los catetos y la hipotenusa. Tenemos un triángulo rectángulo al frente del ángulo de 90 grados, al frente del ángulo de 90 grados aquí, sería ¿cuál? La hipotenusa. Y los otros dos se llaman catetos, ¿verdad? Aquí vimos varios ejemplos de cómo solucionar un triángulo por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Aquí vemos cómo eh, el ángulo de 90 grados se encuentra aquí. Al frente podemos encontrar lo que es la hipotenusa, ¿cierto? Y utilizando eh, el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, la suma de los catetos elevado al cuadrado. Entonces, obviamente aquí los catetos serán 2,5 y 3. Sería 2,5 al cuadrado y 3 al cuadrado. Y la hipotenusa al cuadrado. Al final, pues resolvemos. El cuadrado de la hipotenusa pasa como raíz cuadrada, ¿verdad? Y nos da el valor de la hipotenusa. Importante en este segundo ejercicio mirar que pues no importa que tenemos el triángulo acostado, simplemente viendo el ángulo de 90 grados, ¿verdad? El ángulo de 90 grados ya sabemos que la hipotenusa aquí es esta que está acá. En este tercer ejercicio podemos ver que en el de arriba la hipotenusa era la incógnita. Aquí podemos ver que la incógnita es uno de los catetos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hipotenusa es 6,2. En este caso, para hallar uno de los catetos, la fórmula sería la hipotenusa al cuadrado, aquí está la hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto. Miren, aquí está. ¿Verdad? Se despeja la hipotenusa y me queda que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado que tenemos en el triángulo. Resolvemos, ¿verdad? Restamos el cuadrado que está aquí, pues pasa como raíz cuadrada y nos da el resultado del otro cateto. Aquí igual, ¿verdad? Tenemos la hipotenusa que es 5, ¿cierto? Y me pide hallar un cateto, entonces en ese caso sería la hipotenusa al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, sería menos 2 al cuadrado. Resolvemos los cuadrados, restamos, ¿verdad? 5 al cuadrado me da 25, 2 al cuadrado me da 4, 25 menos 4 me da 21. Y aquí tengo la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Este cuadrado pasa como raíz, sería la raíz cuadrada de 21, que me daría 4,58. Más que todo, estamos recordando lo que es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? El teorema de Pitágoras, ustedes ya lo han trabajado, aquí pues nos sirve para recordar cómo aplicarlo y para recordar y para analizar e identificar las partes de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a trabajar lo que son las razones trigonométricas. Entonces, lo primero que tenemos que entender para razones trigonométricas es identificar el cateto y la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa, identificar. Vamos a ver, aquí vamos a trabajar el cateto
opuesto y vamos a identificar lo que es el cateto adyacente. O el cateto continuo, ¿verdad? Aquí en la fórmula pues tenemos lo que me dicen que es el cateto continuo o cateto adyacente. Entonces, si yo tengo mi triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, a la diferencia de lo que estamos trabajando ahorita con el teorema de Pitágoras, es que vamos a tener un ángulo, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, aquí tenemos alfa, aquí podemos tener el ángulo beta. Entonces, primero, vamos, por ejemplo, la hipotenusa siempre es la misma, ¿verdad? Nuevamente, si tenemos mi ángulo de 90 grados aquí, la hipotenusa siempre va a ser ¿quién? El lado C, siempre, nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar es el nombre de los catetos, ¿cómo así? Si yo tengo el ángulo alfa de este lado, ¿cierto? El cateto opuesto va a va a ser al frente. Entonces, para el ángulo alfa, la hipotenusa va a ser C, ¿verdad? El cateto opuesto va a ser A y el adyacente va a ser el que está aquí al ladito o el continuo que va a ser ¿qué? B. Entonces, para el ángulo alfa, el cateto opuesto es A y el adyacente es ¿quién? B. Ahora, si yo tengo para el ángulo, si yo voy a utilizar el ángulo acá, ojo que el ángulo aquí lo podemos nombrar como el ángulo alfa o el ángulo A, ¿verdad? Aquí lo podemos nombrar el ángulo B o el ángulo beta. O pues podemos ponerle otro nombre, el ángulo teta. Por lo general se nombran con estas letras griegas, ¿verdad? Alfa, beta y teta. O si nos vamos un poquito más allá, pues este ángulo vendrá siendo el ángulo ABC, ¿verdad? También es una otra forma de nombrar los ángulos, ¿verdad? Que sería el ángulo ABC. Perdón, aquí, el ángulo ABC. Nótese que el del medio es B, entonces sería el ángulo B, el ángulo ABC. Entonces, para este ángulo teta, la hipotenusa vendrá siendo C, ¿verdad? Pero el cateto opuesto vendrá siendo ¿quién? B. Y la adyacente sería A. Cambia. ¿Ok? Bien, entonces, preguntas hasta aquí. ¿Queda claro cuándo es el cateto opuesto y cuándo es el cateto adyacente? Sí, profe. Queda claro. Bueno, hagan las preguntas enseguida, porque cualquier cosa que no entiendan, entonces ya se les va volviendo como una bola de nieve, ¿verdad? Hay una cosa que no entienden, entonces otra y otra y va sumando y va sumando. Cuando ustedes quieran ver esa bola de nieve, ay, profe, no entendí nada, ¿verdad? Entonces, hagan en las Profe, preguntas y enseguida. si el ángulo está en C, ¿cuál es el cateto opuesto? No, bueno, en ese caso, para el ángulo C, que es el de 90 grados, no vamos a utilizar las razones trigonométricas, solamente las vamos a utilizar para los otros dos ángulos, ¿verdad? Para este caso, para los otros dos ángulos. Para el 90 grados no los utilizamos. ¿Ok? Bien, buena pregunta, porque de pronto, pues, podíamos haber utilizado este acá, pero no. Para el de 90 grados, solamente nos sirve para identificar la hipotenusa, pero no vamos a trabajar con ella como tal, sino que simplemente vamos a trabajar con
los otros dos que están acá, los otros dos. Entonces, me piden, vamos a hallar las razones trigonométricas para el ángulo alfa, para el ángulo alfa. Entonces, hay que saber, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Son seno, ¿verdad? Seno, miren cómo se escribe, seno se abreviaría así, sen de alfa. ¿Cuál es la otra? Cos de alfa, que es coseno, ¿verdad? Coseno de alfa. La otra es tangente, que escribimos así, tan de alfa. La otra sería, eh, estas son las recíprocas porque son lo contrario de estas de acá arriba. Sería cosecante, que se escribe así, CSC de alfa. Esta sería secante, que se escribe CEC de alfa. Y acá sería cotangente, que se escribe COT de alfa. Bueno, aquí las tenemos, miren. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Ahora, si yo quiero hallar la función seno, yo quiero hallar seno, yo voy a utilizar seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si yo voy a utilizar seno en este triángulo, sería el opuesto, ¿cuál sería? A. Entre la hipotenusa C, sería A entre C. Si voy a utilizar coseno, sería el cateto adyacente, que sería ¿cuál? El adyacente, ¿cuál sería? B. Entre la hipotenusa, ¿verdad? Que sería C. Sería B entre C. Entonces, miren, seno opuesto entre hipotenusa. Coseno adyacente entre hipotenusa. Y por último, tangente del alfa, tangente del ángulo, ¿verdad? Se relaciona de la siguiente manera. Cateto opuesto, que es A, entre adyacente, que es B. Cateto opuesto sobre adyacente. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos las tres relaciones importantes. Las otras son también importantes, pero podemos decir que son recíprocas. ¿Por qué? Porque cosecante es lo inverso del seno, ¿verdad? Cosecante será igual a hipotenusa entre lo opuesto, es al contrario de seno. Secante es lo contrario de coseno, o sea, sería hipotenusa entre adyacente. Y cotangente es lo contrario de la tangente, ya sería adyacente entre opuestos, ¿verdad? Miren que cambia. Entonces aquí lo podemos ver, miren que lo que les dije ahorita, seno es igual al opuesto entre hipotenusa, A entre C. Coseno es igual al adyacente entre hipotenusa, o sea, B entre C. Y tangente es igual al opuesto entre adyacente. Entonces, cosecante es el opuesto de seno, o sea que sería C entre A, o sea, hipotenusa entre opuestos. El secante es lo opuesto de coseno, sería adyacente entre hipotenusa, el coseno, entonces secante es lo opuesto, sería hipotenusa entre adyacente. Tangente es el opuesto entre adyacente y cotangente sería el opuesto, sería adyacente entre opuesto, o sea, entre A. Miren que estos son seno, coseno y tangente y estas son lo contrario. Ok, bueno, preguntas hasta ahora, bueno, vemos que es como, entre comillas, una pequeña fórmula, ¿cierto? Entre comillas. Estas son las famosas razones trigonométricas. ¿Alguien tiene preguntas hasta ahora?
Bien, entonces, bien. Bueno, aquí vamos a seguir entonces. Vamos a ver eh, ejemplos. Vamos a ver ejemplos con las razones trigonométricas. Me dicen determinar los valores de tangente de alfa y tangente de teta en el siguiente triángulo rectángulo. Entonces miren que aquí tengo para este triángulo, ¿verdad? Los catetos serían 6 y 8, ¿verdad? Y aquí tengo otro lado, tengo un lado que sería eh, la hipotenusa. Pero recuerden que tangente solamente trabaja con los catetos. Entonces, aquí me hacen la salvedad para alfa. Aquí está alfa, ¿verdad? Mírenlo. Vamos a agrandarlo un poquito más para que se vea bien. Para alfa, para alfa, el cateto opuesto sería 6 y el adyacente sería ¿cuál? El 8, ¿verdad? Entonces, el ángulo alfa, el opuesto es 6 y el adyacente 8. Y para teta, el opuesto sería ¿cuál? 8. Y el adyacente, ¿cuál sería? 6. Entonces podemos hallar que tangente del ángulo alfa es igual al opuesto entre adyacente. O sea, 6 entre 8, ¿verdad? Y para tangente de teta ya cambiaría. ¿Cuál sería para tangente de teta? ¿Cuál sería la razón? Sería el opuesto de teta, ¿cuál es? 8, ¿verdad? 8. Y el adyacente sería 6, sería 8 entre 6, ¿verdad? Entonces miren cómo tangente cambia eh, dependiendo a la posición del triángulo, ¿cierto? Bien, vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Aquí me dice, encontrar los valores de las razones trigonométricas para el ángulo teta del triángulo LMN. Aquí está el triángulo. Entonces tenemos que la hipotenusa es esta de aquí, ¿cierto? Los catetos 8 y 6, y vamos a hallar las razones trigonométricas me dan el ángulo alfa, perdón, el ángulo teta, ¿cierto? Entonces, lo primero que podemos hacer es hallar la hipotenusa. Como vamos a utilizar todas las razones trigonométricas, voy a hallar la hipotenusa. Entonces, en este caso, la hipotenusa, la hipotenusa estaría aquí. Entonces sería la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Es igual al los catetos, el cuadrado de la suma de los catetos. Entonces sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Eso me da 36 más 64. Lo sumo me da 100. Y entonces el cuadrado de la hipotenusa pasa como raíz. Raíz de 100 me da 10. ¿Verdad? Raíz cuadrada de 100 me da 10. Entonces aquí la hipotenusa, la hipotenusa vale ¿cuánto? 10, ¿cierto? Vale 10. Ahora, como la hipotenusa vale 10, entonces ya puedo hallar las razones trigonométricas. Seno, ¿a qué es igual? ¿Quién me recuerda qué es seno? A ver si se acuerdan.
¿Quién se acuerda que es igual la función seno? A ver, no es nadie. ¿Quién se acuerda que aquí es igual la función seno? Recordemos, aquí podemos encontrar, aquí es igual seno, el opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si yo quiero hallar seno, seno de este ángulo sería igual al opuesto, que es 8, aquí 8, entre, eh, eh, el cateto adyacente, perdón, la hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa sería 8 entre la hipotenusa, que es 10, ¿verdad? Sería 8 entre 10. ¿Quién me recuerda que es igual coseno? Profe, es cateto adyacente entre hipotenusa. Exactamente. Entonces, cateto adyacente sería ¿cuál? Para este ángulo sería 6, ¿verdad? 6 entre ¿cuánto? Entre la hipotenusa, que es ¿cuánto? 10. Aquí está. 6 entre 10, ¿verdad? 6 entre 10. Aquí lo que está al lado no se vaya a confundir, simplemente lo están simplificando. Mitad de 8 4, mitad de 10 5. Mitad de 6 3, mitad de 10 5. Simplemente lo están simplificando. Y ahora seguimos con tangente. Tangente, aquí es igual tangente, para ver si se acuerdan. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Exactamente. Tangente sería igual al opuesto, que es el que está al frente, 8, entre el adyacente, que es 6. 8 entre 6. Ahí está. Tangente de ese ángulo teta que estamos trabajando es igual a 8 entre 6. Ahora vamos con la recíproca, ¿verdad? Que son lo que está al revés. Entonces, cotangente, cotangente es lo contrario de tangente. Si decimos que tangente es igual al opuesto entre adyacente, entonces cotangente es igual al adyacente entre el opuesto. Entonces, cotangente es lo contrario de tangente. Si tangente es 8 entre 6, cotangente es 6 entre 8. Secante, bueno, aquí para que ustedes se lo aprendan, yo me lo aprendo de esta manera. Secante suena como si fuera el seno, pero en realidad es el opuesto de coseno. Entonces, secante es el opuesto de coseno. Si coseno era adyacente entre hipotenusa, entonces secante va a ser hipotenusa entre adyacente. Entonces, miren que si coseno es igual a 6 entre 10, secante es igual a 10 entre 6. Cosecante suena como coseno, ¿cierto? Cosecante. Empieza con la C, cosecante, pero en realidad es el opuesto de quién? De seno, ¿verdad? Así me las aprendí yo, ustedes se las pueden aprender de otra manera, no sé, pueden encontrarle otra terminología, ¿verdad? Otra similitud. Entonces, seno es opuesto entre hipotenusa, entonces cosecante sería igual a hipotenusa entre el opuesto, ¿verdad? Miren, seno es igual a 8 entre 10, entonces cosecante es igual a 10 entre 8. Y de esa manera hemos hallado todas las razones trigonométricas para este triángulo de aquí, ¿verdad? Bien, eso es lo que nos pedían simplemente, hallar las razones trigonométricas para ese triángulo, para ese ángulo. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, seguimos. Aquí podemos hallar algunos ángulos notables.
en la calculadora nosotros podemos hallar el ángulo, en la calculadora nosotros podemos hallar, ¿verdad? Seno de, por ejemplo, de 0, de 30, 45, del ángulo para hallar la razón. Entonces, aquí hay algunos ángulos notables que por lo general nos podemos aprender, ¿verdad? Ya los vamos a utilizar más adelante. Bien, entonces, aquí utilizando la calculadora, ¿verdad? Aquí les traje la calculadora. Bueno, ahí está escrito, pero no nos vamos a ver escrito, sino que lo vamos a mostrar en la calculadora. ¿Cómo hallar? Por ejemplo, si yo quiero hallar seno, aquí ustedes se van donde dice sin seno de 30, ¿verdad? Y eso me da un medio. Si yo quiero hallar ya sea seno de 25, eso me da 0,42. Si yo quiero hallar el coseno, cos de 52, ahí me da 0,61. Coseno de 60, aquí me da un medio. Coseno de 90, me da 0. Tangente aquí tangente de 85, me da 11,43. Bien. Así puedo hallar el seno de un ángulo. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Vamos a utilizarlo. Bueno, aquí está un ejemplo de lo que estábamos haciendo ahora. Coseno de 35, miren. Coseno de 35 me da 0,8919. Ahí está el resultado. Lo podemos aproximar a 0,819. Me da también tangente de 35. Ahí está el resultado, 0, ahí me muestra varios números, podemos dejarlo en 0,7, ¿cierto? Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, este ejemplo, bueno, vamos a pasarlo. ¿Para qué me sirve hallar el ángulo? Bueno, antes de utilizar el ángulo, vamos a hallar el ángulo, por ejemplo. Entonces, miren, tengo este triángulo de acá, me dice, una rampa de patineta mide 7 pies de largo, con un extremo en el suelo y el otro a 2 pies de la altura. ¿Cuál es el ángulo de elevación redondeado a la decena más cercana? Entonces me dicen, una rampa de patineta mide 7 pies. Entonces, miren, aquí está la rampa. Esta rampa mide 7 pies, ¿verdad? Y el otro a 2 pies de altura. Entonces, miren, y está a 2 pies de altura. ¿Cuál es el ángulo de elevación? El ángulo de elevación, o sea, el ángulo este que está aquí, ¿verdad? Y nos piden redondeando la zona más cercana. Entonces, vamos, este sería el ángulo A, ¿verdad? Me piden hallar el ángulo A. Entonces, miren, tengo la hipotenusa, aquí está el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Tengo la hipotenusa y tengo un cateto. Puedo hallar el ángulo que está aquí, el ángulo de este vértice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hallar el ángulo? Si voy a utilizar el ángulo A, ¿verdad? ¿Qué tengo del ángulo A? ¿Qué sería 2 y 7 para este ángulo? Para el ángulo A, 2 vendría siendo ¿qué? ¿El cateto qué? Opuesto. Opuesto. Y 7 vendría siendo la
Hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, si para este ángulo tengo el opuesto y la hipotenusa, ¿qué función tengo que trabajar? Si tengo el opuesto y la hipotenusa, ¿qué función? Seno, coseno, tangente. Jóvenes, seno, coseno, tangente. Seno, profe. Seno, ¿verdad? Recordemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si tengo el opuesto y la hipotenusa, voy a utilizar seno. Entonces, sería seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, que es ¿cuánto? 2 entre 7, que es el cateto, perdón, que es la hipotenusa, ¿verdad? Hipotenusa sobre, perdón, opuesto sobre hipotenusa. 2 entre 7. Ahora, como yo lo que quiero hallar es el ángulo, como vimos en geometría, ¿verdad? Para hallar el ángulo, el seno lo voy a despejar. El seno pasa como seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de 2 entre 7. Si lo hacemos acá en la calculadora, vamos a tener shift de seno a la menos 1 de, perdón, 2 entre 7, que me daría 16,6. Aquí lo ponemos todo, lo redondeamos, me daría 16,6. O sea que este ángulo de aquí mide 16,6 grados. ¿Ok? Entonces así podemos hallar el ángulo de aquí. También podemos hallar el ángulo beta. El ángulo beta. El ángulo beta de aquí. ¿Quién me dice cómo puedo hallar el ángulo beta? A ver, ahí un punto, un punto de participación. ¿Quién me dice cómo puedo hallarlo? El ángulo, el ángulo este de aquí B. ¿Cuánto me daría el ángulo B? Que ya acabo de hallar el ángulo A, ¿cierto? Ahora quiero hallar en lo que es el ángulo B de acá arriba. ¿Quién me dice cómo puedo hallarlo? ¿Cómo puedo hallar el ángulo B? Profe, daría 0,35. 0,35 el ángulo. ¿Cómo hiciste para ver? Hipotenusa entre, cateto opuesto. Así. Así, profe. Pero ¿por qué? ¿Qué función trigonométrica utilizaste ahí? Recuerda que tienes que utilizar una razón trigonométrica para poder aplicar esto. Ojo, vamos a hacerlo. Para este ángulo que tengo, el 2 que vendría siendo
El ángulo opuesto. El cateto opuesto que digo. El 2 vendría siendo el opuesto. Ese es el adyacente, profe. El adyacente vendría siendo el 2 porque el opuesto vendría siendo ¿cuál? A, ¿verdad? Y el adyacente vendría siendo 2, ¿verdad? Y la hipotenusa 7. Entonces, ojo que hay que identificarlo bien. Entonces, si yo para el ángulo B tengo el 2 que es el adyacente y la hipotenusa, ¿qué función trigonométrica puedo utilizar ahora? Puedo utilizar seno nuevamente. Puedo utilizar seno. Jóvenes, pregunta, ¿puedo utilizar seno? Acabamos de No, decir profe. que no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puedo utilizar? ¿Qué función trigonométrica podemos utilizar? Si tengo el adyacente y la hipotenusa, ¿verdad? Recordemos que coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Puedo utilizar coseno, ¿verdad? Tengo el adyacente y tengo la hipotenusa. Entonces, para el coseno del ángulo B, tengo el opuesto, perdón, el adyacente, ¿verdad? Recuerden que el coseno sería el adyacente entre la hipotenusa, que es 7. Entonces, ahora lo mismo, para despejar el ángulo B, pasaría coseno a la menos 1 de 2 entre 7. Y ahora, ¿cuánto me daría eso? Sería coseno, perdón, coseno a la menos 1 de 2 entre 7. Me da 73,3. 73,3 grados. Y si este mide 90, ¿verdad? Recuerden que la suma de la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. Este ya mide 90, eso quiere decir que la suma de estos dos me tiene que dar 73. Si ya tengo 16, ¿verdad? ¿Cuánto le falta a 16,6 para que me dé 90? Aproximadamente 73, ¿verdad? 16 más 73 me da 89, con los decimales 89,8, y cogiendo pues ya todos los decimales ya me daría 90, ¿verdad? Entonces, como no estamos cogiendo todos los decimales, se me aproxima más o menos a 90, 89,8, ¿verdad? 73. Ah, bueno, aquí era, aquí era 73,3 y puse 2. Es 73,3. Me daría, si lo sumo, me daría 89,9, ¿verdad? Que aproximadamente sería 90. 90 y 90, todo esto me daría, lo sumo de los ángulos me daría 180, ¿verdad? Bien, preguntas, ¿sí entendieron cómo era el ángulo? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí es diferente. Aquí me dan el siguiente ejemplo, me dicen: un topógrafo ubica un punto 0
a 40 metros de un punto B. Entonces aquí está el topógrafo, ubica un punto 0 a una distancia hasta un punto B de la base de un edificio. Si el punto A ubicado en la parte más alta del edificio forma un ángulo A o B, ¿verdad? El ángulo A o B, cuya medida es 52 grados. Este ángulo mide 52 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Se realiza un dibujo, bueno, aquí está el dibujo de la situación. Entonces, miren que este dibujo nos lleva a un triángulo que es rectángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo, ojo, un triángulo rectángulo donde tengo este lado aquí que mide 40, tengo el ángulo de 52 y me piden hallar la altura h. ¿Qué diferencia tiene con el ejercicio anterior? En el ejercicio anterior me daban un cateto, me daban la hipotenusa y me pedían hallar el ángulo. Aquí tengo un ángulo, tengo un cateto, ¿verdad? Y voy a hallar un otro cateto. ¿Cierto? Entonces, para el ángulo de 52, es importante saber, para el ángulo de 52, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿Cuál sería el cateto opuesto? La altura, profe. Exactamente, la altura. Y el adyacente sería 40, ¿verdad? Sería 40. Ahora, quiero hallar la altura, que es el opuesto, y tengo el adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el opuesto y el adyacente? ¿Qué relación trigonométrica me relaciona el opuesto con el adyacente? Siempre vamos a trabajar tangente, ¿verdad? Entonces recordemos que para la tangente de un ángulo, la razón va a ser igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Dividido por el cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 52. Aquí lo tengo, 52. Y eso es igual al opuesto, que ya dijimos que es la altura entre el adyacente, que es 40. Entonces, ya miren que tengo mi incógnita, que es h. Vamos a despejar h de aquí. ¿Cómo despejamos h? El 40, que está aquí, está que dividiendo. Miren que vamos a prestar atención porque por lo general siempre hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando tenemos aquí queremos despejar el de arriba, entonces este número aquí, el de abajo, 40, voy a pasarlo a multiplicar al otro lado. Entonces me quedaría que la altura h es igual a ¿qué? A 40 por tangente de 52, ¿cierto? Y hallándolo en la calculadora, nos damos cuenta que 40 por tangente de 52 me da 51,19, que aproximadamente es 51,2, ¿verdad? Aquí no le podemos poner grados porque tenemos que ser consecuente con lo que estamos hallando. Aquí estamos hallando la altura del edificio
Entonces, como estamos trabajando en metros, ¿verdad? Entonces, esto sería 51,2 metros. 51,2 metros. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? Unas preguntas enseguida. ¿Queda claro? ¿No queda claro? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Bueno, entonces, no veo que nadie pregunte nada. ¿Será que está claro? Después, profe, no entendí. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, esta es una forma. Ahora, el ejercicio solamente me pedía la altura, pero para seguir trabajando y entendiendo cómo trabajar con las relaciones trigonométricas, vamos a hallar aquí, esto me forma un triángulo rectángulo, vamos a hallar aquí la hipotenusa. O sea, podemos hallar aquí X, que sería la distancia de aquí de la persona, desde la persona o el punto de referencia que pone la persona hasta la altura, el punto A, ¿verdad? Que sería la parte total de arriba del edificio. Entonces, si yo quiero hallar X, ¿qué razón trigonométrica puedo utilizar? Ya podemos utilizar varias, ¿verdad? ¿Quién me dice cuál puedo utilizar? ¿Quién me la plantea así? Para ver si están entendiendo. ¿Quién me dice, profe, seno de 52 es igual o coseno de 42 es igual? Obviamente tenemos que usar seno y coseno porque ya no podemos utilizar tangente, ¿verdad? Porque tangente no tiene la hipotenusa en ningún lado, ¿cierto? Miren que tangente no tiene hipotenusa, entonces tenemos que utilizar el seno o coseno. Entonces, ¿quién me dice? Seno es igual a esto, profe, o coseno es igual a esto. ¿Quién me dice? Sin miedo, jóvenes. ¿Qué importa que se equivoquen? Yo aquí ahora mismo, si ustedes se equivocan, yo no les voy a poner mala nota. Así que no importa. Bueno, aquí lo podemos hacer de dos formas. Como ya este mide 51,2, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para hallar esta X de aquí, pero me interesa utilizar las razones trigonométricas que son las que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿quién me dice? Nadie. Ya tampoco están hablando. ¿Quién me dice que sería igual seno o coseno? A ver, bueno, Profe, seno es opuesto sobre hipotenusa. Sí. Exactamente. Entonces, seno, si vamos a trabajar seno, en este caso tenemos el ángulo de 52 grados. ¿El opuesto cuál sería? ¿El opuesto cuál sería? El El opuesto para mí. 40. ¿Ah? El El opuesto. 40. No, el opuesto es el que El, está al frente. sí, la hipotenusa. No. La hipotenusa es la que está, la hipotenusa es la que vamos a hallar. La altura, la altura. La altura. Y la altura ya nos dio 51,2. 51,2. Entre o dividido por, mejor, dividido por la hipotenusa. Y la hipotenusa, ¿cuál es? Ya sabemos que es X.
y no la tenemos, la que vamos a hallar. Entonces fíjense que de este lado me quedó la incógnita arriba, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? El número de abajo pasa a multiplicar, me queda 40 por tangente 52. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos la incógnita abajo? Cuando la incógnita está abajo, entonces le intercambiamos. Esta X que está aquí, la vamos a pasar hacia acá y el seno de 52 lo vamos a pasar acá abajo. Entonces, aquí me quedaría X es igual a 51,2 dividido por seno de 52 grados. Entonces, por decir, el X pasa a multiplicar y el seno de 52 pasa a dividir. Entonces ya podemos hallar eso. Me quedaría 51,2 dividido por el seno de 52. Y eso me daría 64,9, que lo vamos a aproximar aproximadamente a 65. ¿Verdad? Aproximadamente. Hay que poner aquí. Aproximadamente. Pero no la aplicación, el programa no me deja. Aproximadamente 65 metros, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo podemos hallar con seno. ¿Preguntas ahí? También lo podríamos hacer con coseno. ¿Cómo con coseno? Yo no voy a utilizar seno, si voy a utilizar coseno. ¿De quién? Del ángulo. Estoy utilizando este ángulo de 52, ¿verdad? Es igual ya no sería el opuesto, sino el adyacente. Sería 40 entre la hipotenusa, sería X. Aquí hacemos lo mismo. Me quedaría X, ¿verdad? El X pasa a multiplicar y el coseno pasa a dividir. 40 entre coseno de 52. X es igual, vamos a hacerlo. Tiene que dar lo mismo, ¿verdad? 40 dividido por coseno de 52. 64,9 es aproximadamente 65. Me da lo mismo, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿Tienes una pregunta? Bien, aquí por último tenemos este último triángulo. Pues es igual al de ahorita. La idea es resolverlo todo, me dan simplemente los catetos, ¿verdad? Hallar la hipotenusa, hallar los ángulos. Miren que aquí no me dan los ángulos. Primero podemos hallar la hipotenusa, ¿verdad? Con el teorema de Pitágoras. Elevo los catetos al cuadrado, ¿verdad? La raíz cuadrada de ellos sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. La raíz cuadrada sería 9 más 16, 25. Raíz cuadrada de 25 sería 5. Ahora, para hallar el ángulo alfa sería igual al, como nada más tengo los catetos, el opuesto y el adyacente, podemos trabajar con tangente, ¿verdad? Recuerden que tangente es igual al opuesto entre adyacente.
Entonces, ¿cuál es el opuesto? 3. Y el adyacente, 4. Sería tangente de alfa dividido entre 3 y entre 4. Tangente de alfa es igual a 3 entre 4. Para hallar el ángulo, entonces, pues despejamos el ángulo. Pasa como tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 es 0,75. Y eso me da 36,87. Entonces, como ya tengo este ángulo de aquí, 36,87, entonces a 180 le resto 90 que está aquí, menos el calle que es 36,87, ¿cierto? Y me da el ángulo faltante que es 53,13 grados. ¿Cierto? Recuerden que la suma de los tres me tiene que dar 180. Entonces a 180 le resto los dos que ya tengo y me da el faltante que es 53,13. Por lo tanto, ya tengo los dos ángulos y bueno, ya así hallo los dos ángulos y la hipotenusa. Ya hemos terminado. Bueno, aquí hay otros ejemplos, jóvenes. Aquí hay otros ejemplos. Los seguimos trabajando la próxima clase. Hay un ejemplo ahí, 2 de práctica, ¿verdad? Antes de la actividad, para trabajarlos en clase. Entonces ya lo dejamos para la próxima clase. Lo dejamos para la próxima clase.